El hijo que me llamó fracasado y me negó su propia sangre para vivir, me dejó para morir solo en un hospital. Lo que no imaginaba era que, en el apogeo de la fiesta que celebraba su éxito, yo entraría por esas puertas. Ante el mundo que él quería conquistar, el fracasado volvió para demostrar que el imperio de mi hijo fue construido sobre una mentira y que la llave de su futuro, o su ruina, estaba en manos del hombre que intentó borrar de la historia. El sonido que más recuerdo de aquel día no era el pitido constante del monitor cardíaco, sino el silencio que se instalaba entre cada latido. Era un silencio frío, impersonal, que parecía absorber el calor de mi cuerpo ya debilitado. Estaba en una habitación privada de un hospital que costaba más por día de lo que yo ganaba en un mes en el auge de mi carrera como ebanista. Las paredes, de un blanco cegador, no traían consuelo, solo la sensación de esterilidad, de un lugar donde la vida se mide en gráficos y números, no en recuerdos. El olor a desinfectante era omnipresente, un intento químico de borrar cualquier rastro de humanidad y sufrimiento. A través de la ventana veía solo las cimas de otros edificios, grises e indiferentes, y un cielo del mismo color. Era en ese acuario de cristal y acero en lo que mi mundo se había reducido. Un preludio al momento en que se haría añicos por completo. Acostado en esa cama, sentía la tela áspera del pijama del hospital contra mi piel, un recordatorio constante de mi fragilidad. Mis brazos, que un día fueron lo suficientemente fuertes para levantar vigas de madera maciza, ahora apenas podían sostener el peso de la sábana. En mi mano derecha, un acceso intravenoso pulsaba discretamente, un frágil vínculo con la vida que se me escapaba. Miraba mis manos, los callos y cicatrices que contaban la historia de toda una vida de trabajo honesto, de sacrificio para darle a mi hijo el futuro que nunca tuve. Eran las manos que habían construido su cuna, que le enseñaron a andar en bicicleta, que firmaron con orgullo el cheque de su universidad. En ese momento, sin embargo, eran solo las manos de un viejo enfermo, frágiles e inútiles, esperando una ayuda que aún creía que era un derecho de padre. La puerta se abrió sin previo aviso y la atmósfera de la habitación cambió instantáneamente. Ricardo, mi hijo, entró. Él era la imagen de la salud y el éxito, un contraste brutal con mi decadencia. Vestía un traje gris grafito, hecho a medida, que parecía costar más que todos los muebles de mi casa. Sus zapatos de cuero italiano brillaban incluso bajo la luz fría del hospital, y el reloj en su muñeca era una declaración de poder y estatus. Parecía un depredador en un ambiente que no era el suyo, incómodo no por mi enfermedad, sino por la simplicidad, por la pobreza que la enfermedad representaba para él. Trajo consigo el olor de un perfume caro y del mundo exterior, un mundo al que yo ya no pertenecía y del cual él, desesperadamente, intentaba borrar cualquier conexión conmigo. Sus ojos, sin embargo, eran la parte más fría de su apariencia impecable. Me analizaron con una distancia clínica, como un ejecutivo evaluando un activo de bajo rendimiento. No había compasión, ni siquiera lástima. Solo había impaciencia, un desprecio velado que se manifestaba en el ligero fruncimiento de sus labios. No me veía como el hombre que le dio la vida, sino como un problema, un gasto inesperado, una mancha en su biografía de éxito que tanto se esforzaba por construir. Con la sabiduría que solo el tiempo y el dolor nos traen, hoy entiendo que él no me odiaba, odiaba lo que yo representaba. Los orígenes humildes de los que sentía una vergüenza profunda y corrosiva, la prueba viva de que no había nacido en la cima, sino que había sido aupado hasta allí. El médico entró justo después, un hombre de mediana edad, con un semblante cansado pero profesional. Sus palabras eran directas, desprovistas de cualquier emoción innecesaria, pero cargadas de una urgencia innegable. Señor Arthur, sus análisis muestran una caída crítica en los niveles de hemoglobina. Necesitamos una transfusión de sangre inmediatamente, dijo,
mirándome a mí y luego a Ricardo. Continuó, explicando que mi tipo de sangre, O negativo, era raro y que el banco de sangre del hospital estaba a cero. Afortunadamente, añadió con una mirada a Ricardo, como su hijo, él es la única correspondencia compatible que podemos conseguir a tiempo. El médico no lo sabía, pero con esa palabra, afortunadamente, acababa de entregarme a una sentencia mucho más cruel que cualquier diagnóstico. Cuando la puerta se cerró y el médico se fue, el silencio que regresó era diferente, más pesado y opresivo. El pitido del monitor parecía ahora una cuenta atrás. Toda mi vida, todo mi orgullo, se resumió a ese momento, a la necesidad de mirar a mi propio hijo y pedirle que me salvara. Reuní la poca fuerza que me quedaba y el sonido de mi voz salió como un susurro ronco, un eco débil del hombre que solía ser. Lo miré a los ojos, buscando cualquier chispa de amor, cualquier vestigio del niño que crié. La vulnerabilidad de un padre pidiendo la vida a su hijo es algo que trasciende el orgullo. Es la forma más pura de entrega. Y fue con esa entrega que dije las palabras que sellaron mi destino. Hijo, por favor, te necesito. La frase flotó en el aire entre nosotros, cargada con el peso de décadas de sacrificio, de noches mal dormidas, de sueños aplazados en nombre de los suyos. Era un ruego que iba más allá de la sangre, era una prueba final del lazo que nos unía. Por un instante, una fracción de segundo, me permití tener esperanza. La esperanza de que, bajo ese traje caro y esa fachada de éxito, todavía existiera el corazón de mi niño. Creía que el amor de un hijo sería incondicional, una fuerza de la naturaleza que superaría cualquier resentimiento o ambición. Fue la última vez que me permití ser tan ingenuo, la última vez que confundí la sangre que compartíamos con la lealtad que debería representar. Su respuesta no vino en palabras al principio, vino en forma de una risa. No fue una risa fuerte o burlona, sino un sonido corto, seco y cínico que cortó el aire de la habitación como un trozo de cristal. Fue el sonido más cruel que he oído en toda mi vida, pues contenía todo el desprecio que sentía por mí, condensado en una única nota de escarnio. Se acercó a la cama, y el olor de su perfume caro me envolvió sofocante. Sus ojos, que antes evitaban los míos, ahora me miraban con una frialdad que quemaba. Me veía, pero no como un padre. Me veía como un obstáculo, una carga, un fracaso. La máscara de hijo preocupado finalmente cayó, revelando al monstruo que la ambición había creado. Entonces, habló. Y cada palabra fue un golpe preciso, calculado para destruir no solo mi esperanza, sino mi propia identidad, mi valor como ser humano. ¿Donarte mi sangre a ti para salvar a un fracasado?, dijo con la voz baja, casi como un secreto venenoso entre nosotros. Prefiero morir a tener mi sangre corriendo por las venas de un perdedor como tú. La brutalidad de esas palabras me golpeó con una fuerza física. Sentí que me faltaba el aire. El pitido del monitor cardíaco se aceleró por un instante y luego pareció desvanecerse en un zumbido distante. El mundo se contrajo, resumiéndose al rostro de mi hijo, contorsionado en una máscara de repulsión, y al eco de su sentencia, que reverberaba en mi mente. Fracasado, perdedor, no esperó una respuesta. No había nada que responder. Se dio la vuelta con la misma eficiencia con la que conducía sus negocios y caminó hacia la puerta. El sonido de sus zapatos de cuero en el suelo pulido era metódico, firme. El sonido de alguien que acababa de cerrar un trato, de alguien que se deshacía de una mala inversión. No miró hacia atrás. La puerta se cerró con un suave clic, pero para mí fue como el sonido de una guillotina. Me quedé solo, engullido por el silencio, con el peso aplastante de esas palabras hundiéndome en el colchón. No solo me había negado la vida, me había robado la dignidad. Me había dejado para morir con la certeza de que mi mayor legado era un hombre que me despreciaba. En ese vacío, la muerte pareció por un momento una amiga bienvenida,
un alivio para el dolor que no era físico, pero que desgarraba el alma. Quise rendirme, cerrar los ojos y dejar que los pitidos de la máquina cesaran. ¿Qué más quedaba? El hombre que crié, a quien dediqué cada fibra de mi ser, me consideraba basura. La humillación era un veneno más potente que cualquier enfermedad. Miré al techo blanco y sentí el peso de 68 años de vida, de trabajo, de amor, deshaciéndose en polvo. La imagen de mi hijo riendo, su voz llamándome fracasado, era todo lo que quedaba. Un padre nunca espera sobrevivir al amor por su hijo, pero allí, en esa habitación, sentí morir mi amor y junto con él mis ganas de vivir. Fue en ese momento de oscuridad absoluta que una reflexión profunda me asaltó, una verdad que hoy guía mi historia. Los mayores giros de la vida no ocurren cuando estamos en la cima, sino cuando tocamos fondo, pues es allí donde descubrimos la fuerza que no sabíamos que poseíamos. ¿Y tú desde qué rincón del mundo sigues estas historias de vida? Deja tu comentario y no te olvides de suscribirte para más lecciones de sabiduría. A veces es necesario que alguien intente apagar nuestra luz para que podamos finalmente encontrar el camino para encender un incendio. Y el mío estaba a punto de comenzar, alimentado por las cenizas de la traición y el dolor. La oscuridad que siguió a la partida de Ricardo fue absoluta. En ese silencio, cada pitido del monitor era un clavo siendo martillado en mi ataúd. Me entregué a la apatía, a una niebla de resignación donde la vida y la muerte parecían solo tonos diferentes del mismo gris. Fue entonces cuando una presencia amable se hizo notar. Una enfermera, una señora llamada Lucía, de cabellos grises y manos sorprendentemente firmes, entró en la habitación. No dijo nada sobre lo que probablemente había oído. Simplemente ajustó mi almohada y midió mi presión, con un cuidado que parecía más maternal que profesional. Sus ojos, llenos de una compasión silenciosa, vieron más allá del paciente. Vieron al hombre destruido. Ella conocía mi historia, pues yo había hablado de mi hijo con orgullo en días mejores. Mientras yo flotaba en ese estado de letargo, vi a Lucía revolviendo discretamente mis pocas pertenencias, guardadas en un cajón al lado de la cama. Tomó mi vieja cartera de cuero, gastada por el tiempo, y de dentro sacó una pequeña libreta de notas. Con el dedo recorrió los nombres y números, una lista de contactos de una vida que parecía haber terminado. Yo ya no tenía esperanza, pero ella, en un acto de pura terquedad y bondad, se negaba a aceptar el veredicto de mi hijo. Se detuvo en un nombre, Daniel, un nombre que no pronunciaba desde hacía años, pero que representaba una época de orgullo y propósito. Lucía no pidió mi permiso. Actuó movida por una decencia que contrastaba violentamente con la crueldad que acababa de presenciar. Apenas fui consciente de lo que sucedió a continuación. Recuerdo fragmentos de la voz de Lucía al teléfono, una mezcla de urgencia y respeto. «Señor Daniel, mi nombre es Lucía, soy enfermera. Es sobre el maestro Arthur. No está bien. Su hijo». Su voz flaqueaba en algunos momentos, no por profesionalismo, sino por una emoción genuina. Estaba rompiendo todas las reglas, arriesgando su empleo por un viejo ebanista que su propio hijo había descartado. En ese momento, ella fue mi único vínculo con el mundo, la única persona que luchaba por mí cuando yo ya me había rendido. Poco sabía yo que esa llamada no era una petición de ayuda, sino el encendido de la mecha que iniciaría el mayor giro de mi vida. La llegada de Daniel fue como un trueno rompiendo la calma enfermiza del hospital. La puerta de la habitación se abrió con fuerza, y él entró no como una visita, sino como una fuerza de la naturaleza. Sus ojos, desorbitados de pánico y preocupación, me encontraron en la cama, y toda su compostura de empresario exitoso se deshizo. Corrió a mi lado ignorando las máquinas y los protocolos. «Maestro Arthur, ¿qué ha pasado? ¿Qué le han hecho?» Su voz era alta, llena de una angustia real. Tomó mi mano
y la fuerza en su agarre era la de un hijo que teme perder a su padre. En ese instante, la indiferencia fría de Ricardo fue reemplazada por la devoción cálida de Daniel, y una pequeña semilla de esperanza comenzó a brotar en las ruinas de mi corazón. Cuando Lucía explicó la situación de la sangre, la urgencia, la negativa de Ricardo y mi raro tipo sanguíneo, Daniel ni siquiera parpadeó. Se arremangó la manga de su camisa cara, mostrando su fuerte antebrazo. «¿Cuál es su tipo?», preguntó dirigiéndose ya a la enfermera. «O negativo», respondió ella en voz baja. Los ojos de Daniel se abrieron de nuevo, pero esta vez no de pánico, sino de una asombrosa incredulidad. Me miró, luego a la enfermera, y dijo una frase que resonaría para siempre en mi memoria. «Yo también soy O negativo». «¿Dónde firmo?». «Hagámoslo ahora». Era una coincidencia tan monumental, tan providencial, que parecía un guión escrito por una fuerza mayor, una intervención directa del destino para corregir una injusticia cósmica. La transfusión fue un proceso silencioso y profundo. Acostado allí, veía la sangre de Daniel, roja y vibrante, fluyendo a través de un tubo transparente y entrando en mis venas. Era más que hemoglobina y plasma. Era lealtad, era gratitud, era vida en su forma más pura. Cada gota que me llenaba parecía lavar no solo la enfermedad de mi cuerpo, sino también el veneno de las palabras de Ricardo. Estaba recibiendo la sangre de un hombre que me veía como un maestro, como una inspiración, y esa verdad era más curativa que cualquier medicamento. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo no sentí la desesperación de la muerte, sino la promesa de un renacimiento, nutrido por la bondad de un verdadero hijo. Mi recuperación fue lenta, pero constante, y Daniel estuvo a mi lado en cada paso. Transformó esa estéril habitación de hospital en un santuario de recuerdos. Traía fotos antiguas del taller, contaba historias divertidas de sus tiempos de aprendiz torpe y, lo más importante, me escuchaba. Me permitió hablar de mi dolor, de mi decepción con Ricardo, sin juzgarme nunca. Simplemente escuchaba, con una empatía que curaba heridas que los médicos no podían ver. No veía a un viejo fracasado, sino al hombre fuerte que le había enseñado un oficio, que le había dado una base para construir su propio éxito. Su presencia diaria era un bálsamo, un recordatorio de que el valor de un hombre no está en lo que acumula, sino en lo que inspira en los otros. Una tarde, mientras el sol doraba la habitación, Daniel me ayudó a sentarme en el sillón. Me llamó maestro, como siempre hacía, y ese título, viniendo de él, resonó con un poder renovado. No era solo un término de respeto, era una reafirmación de mi identidad, de mi legado. En ese momento me di cuenta de que Ricardo podría haber intentado robarme la dignidad, pero Daniel me la estaba devolviendo, pieza por pieza, con cada gesto de cuidado y cada palabra de respeto. La figura de mi hijo biológico comenzaba a borrarse, reemplazada por la imagen de este hombre que, sin compartir una gota de mi sangre original, demostraba ser la más pura extensión de mis valores y de mi espíritu. Con la fuerza física regresando, mi mente comenzó a viajar al pasado, intentando encontrar el punto exacto en que perdí a mi hijo. Ricardo no nació cruel. Lo recuerdo como un niño curioso, de ojos brillantes, que pasaba horas en el taller, fascinado por la transformación de la madera. Pero su fascinación no era por el arte del oficio, sino por el resultado final, por el valor que la pieza tendría. Siempre fue ambicioso, siempre miró más allá de los muros de nuestra vida sencilla, soñando con un mundo de riqueza y estatus que yo apenas podía imaginar. Mirando hacia atrás, veo que la semilla de la vergüenza ya estaba plantada, la vergüenza de un padre con las manos sucias de serrín. Recuerdo con una claridad dolorosa el día de su graduación en la Facultad de Economía. Había ahorrado durante meses para comprarle el mejor traje que mi dinero podía pagar. Cuando se lo entregué, sus ojos brillaron.
pero noté una sutil vacilación cuando mis manos, ásperas y llenas de callos, tocaron la fina tela de la chaqueta. Sonrió, agradeció, pero había una incomodidad en su gesto, un deseo de separar el símbolo de su nuevo mundo de la realidad del mío. Fue la primera vez que sentí que mi trabajo, la fuente de todo su éxito, era también para él una fuente de vergüenza. Yo era la escalera que usó para subir, y ahora, desde la cima, miraba hacia abajo con desprecio. Años después, me buscó para pedirme un préstamo considerable, unos 50,000 reales, para iniciar un negocio en el mercado financiero. Era todo el dinero que tenía guardado, el fondo de emergencia de la familia. Sin dudarlo, fui al garaje y vendí mi vieja camioneta, la fiel compañera que me ayudó a construir el taller, que cargó madera y sueños durante más de 20 años. Le entregué el dinero con un abrazo, creyendo en su potencial. Nunca más volvió a tocar el tema, nunca mencionó el sacrificio. Para él fue solo capital inicial. Para mí fue la venta de un pedazo de mi historia, una inversión de fe que al final resultó ser el peor negocio de mi vida. Mi difunta esposa, Elena, siempre lo defendía. Él solo quiere triunfar en la vida, Arthur. Tiene ambición, eso es bueno, decía, con el amor incondicional de una madre. Quizás nos equivocamos ahí. Quizás, en nuestro deseo de darle todo, olvidamos enseñarle el valor de las cosas que el dinero no puede comprar. Gratitud, lealtad, humildad. Lo protegimos tanto de las dificultades que nunca aprendió a apreciar los sacrificios. Veía nuestro amor no como un cimiento, sino como un servicio, una obligación que teníamos para con su brillante futuro. Hoy sé que la ambición sin carácter no construye imperios, solo prisiones doradas. Con el tiempo, las visitas de Ricardo se volvieron cada vez más raras y formales. Siempre tenía una excusa, una reunión importante, un viaje de negocios, un evento social ineludible. Cuando venía, hablaba de un mundo que no era el nuestro, de cenas en restaurantes de lujo, de amigos con apellidos importantes. Editaba su vida para nosotros, omitiendo cualquier detalle que pudiera incluirnos. La distancia que imponía no era solo física, era una muralla emocional que construía, ladrillo a ladrillo para aislarse de sus orígenes, para convencerse de que había nacido en ese mundo de privilegios y no en el barrio obrero donde creció. La última cena que tuvimos juntos, casi un año antes de mi enfermedad, fue el tiro de gracia para nuestra relación. Miró la mesa del comedor, una pieza maciza de imbuya que me llevó meses construir, y la llamó hortera. Criticó la comida sencilla que a su madre le encantaba y pasó toda la noche mirando su móvil, respondiendo correos electrónicos. Estaba físicamente presente, pero su alma, su mente, ya se habían mudado a un rascacielos en el centro financiero de la ciudad. Esa noche entendí que no había perdido a mi hijo ante el mundo. Lo había perdido ante la caricatura de éxito en la que estaba desesperado por convertirse. La motivación de Ricardo, comprendo hoy, no era solo la codicia. Era algo más profundo y triste, una negación de sí mismo. No solo quería ser rico, quería borrar cada rastro del niño que un día jugó con restos de madera en el taller de su padre. Su desprecio por mí era, en realidad, un reflejo de su desprecio por una parte de sí mismo que consideraba débil e indigna. Para convertirse en el ejecutivo implacable que idolatraba, necesitaba matar al hijo del ebanista. Y en esa habitación de hospital, pensó que finalmente tendría la oportunidad de hacerlo. En una de las largas noches de insomnio en el hospital, cuando el dolor y los recuerdos me mantenían despierto, mi mente divagó lejos. Recordé algo que estaba enterrado bajo décadas de polvo mental, la compra de algunos terrenos. Fue a principios de los años 80, una época de inestabilidad económica en Brasil. Junté todos mis ahorros y, en contra del consejo de todos, compré varias parcelas de tierra en una zona rural completamente devaluada en las afueras de Sao Paulo. «Estás enterrando dinero, Arthur»,
Y decían mis amigos, pero algo en mi instinto de constructor me decía que la ciudad algún día crecería en esa dirección. Guardé las escrituras en una vieja caja de metal, de esas de galletas, y con el tiempo, la vida, el trabajo y la crianza de Ricardo me hicieron olvidar esa inversión. Era un secreto que nunca había compartido con nadie, ni siquiera con mi esposa. Ricardo, con toda su arrogancia de experto financiero, jamás imaginaría que su padre, el simplón ebanista, pudiera tener una visión de inversión a largo plazo. Estaba tan ocupado buscando acciones y bonos que nunca pensó en mirar el suelo bajo sus pies. Veía mis callos como una señal de ignorancia, no como una prueba de que entendía el valor de construir algo desde cero. En ese instante, en el silencio del hospital, una idea comenzó a formarse. No era un deseo de venganza, no era odio. Era algo más puro, más fuerte, un deseo de justicia. Una necesidad de reescribir la narrativa que Ricardo había creado. No quería destruirlo, pero quería mostrarle el verdadero significado de fracaso y valor. Quería usar la misma herramienta que él tanto idolatraba, el dinero, para enseñarle una lección sobre las riquezas del alma. Mi plan no sería una represalia, sino una clase. La clase final del viejo maestro ebanista para su aprendiz más arrogante. Al día siguiente, cuando Daniel vino a visitarme, le pedí que se sentara. Con la voz aún débil, pero firme, le conté la historia de los terrenos. Al principio, me escuchó con la paciencia de quien consuela a un anciano con sus recuerdos. Pero cuando mencioné la ubicación exacta, en la región de Alphaville, que en ese entonces era solo pasto, vi un cambio en su expresión. La curiosidad profesional reemplazó a la compasión. Él sabía, como uno de los mayores empresarios de la construcción de lujo del país, que esa zona se había convertido en uno de los metros cuadrados más caros de América Latina. Daniel tomó su smartphone y sus dedos volaron sobre la pantalla. Cruzó la información de la ubicación con los mapas de desarrollo urbano y los valores de mercado actuales. El silencio se prolongó durante casi un minuto. Luego levantó la vista del dispositivo y lo que vi en su rostro fue una mezcla de shock, admiración y una alegría casi infantil. Se volvió hacia mí con la voz en un susurro incrédulo. Maestro, ¿es consciente de lo que tiene en sus manos? Esto no es solo una fortuna, es un imperio. Estamos hablando de algo en torno a 200 millones de reales, como mínimo. La cifra flotó en el aire, surrealista. El dinero que había obtenido por la venta de mi camioneta parecía ahora una broma. A partir de ese momento, Daniel se convirtió en mi estratega, mi general de campo. Trajo a su abogada de confianza, la doctora Helena, una mujer de apariencia serena, pero con una mirada de acero que no dejaba dudas sobre su competencia. Nuestra primera reunión de guerra tuvo lugar allí mismo, en la habitación del hospital, entre mediciones de presión y cambios de suero. Hablábamos en voz baja, trazando un plan que parecía sacado de una película, pero que era nuestra nueva y asombrosa realidad. La estrategia de Helena era brillante en su simplicidad. Crearíamos una empresa holding, una empresa pantalla, para administrar todos mis activos. Yo sería el único propietario, pero mi nombre no aparecería en ninguna parte. Para el mundo, seguiría siendo Arthur, el ebanista jubilado y enfermo. Pero en la sombra, sería el controlador de un nuevo y poderoso fondo de inversión. Bauticé el holding como Taller de Valores S.A., un homenaje a mi pasado y una declaración silenciosa de mi propósito. No se trataba de dinero, sino de reafirmar los valores que mi hijo había despreciado. Hubo momentos en que me cuestioné. ¿Me estaría convirtiendo en alguien como Ricardo, obsesionado con el dinero y el poder, jugando a juegos de poder? Mi voz interior, esa que narra esta historia para vosotros, me tranquilizaba. Mi objetivo no era la destrucción, sino la construcción. No usaría esa fortuna para comprar yates o mansiones, sino para crear un legado, para invertir en jóvenes que, como Daniel un día, solo necesitaban una oportunidad para florecer.
Usaría el imperio que Ricardo no sabía que existía para demostrar que el mayor valor de un hombre reside en su capacidad para levantar a otros, no para pisotearlos. Mientras Daniel y Elena se encargaban de la compleja red jurídica, yo me concentraba en mi propia reconstrucción. La fisioterapia se convirtió en mi campo de batalla. Cada paso doloroso en el pasillo del hospital era una pequeña victoria. Cada ejercicio de fortalecimiento era un acto de desafío contra la imagen de viejo fracasado que Ricardo había grabado en mi mente. Cada día me sentía más fuerte, no solo físicamente, sino con un propósito que rejuvenecía mi espíritu. No solo me estaba recuperando de una enfermedad, me estaba preparando para la lucha más importante de mi vida. Mi relación con el personal del hospital también cambió. Ya no me miraban con lástima. Gracias a la presencia constante de Daniel, un hombre claramente rico y poderoso, y a mi propio cambio de actitud, pasé a ser tratado con un nuevo nivel de respeto. Conversaba, hacía bromas, mostraba interés en sus vidas. Dejé de ser el paciente de la cama 203 para ser Don Arthur. Estaba reconquistando mi lugar en el mundo, incluso dentro de esas paredes blancas. Y cada sonrisa que recibía era un ladrillo más en la reconstrucción de mi autoestima. Fue Elena quien trajo la noticia que encendió el fuego de la urgencia en nuestro plan. A través de sus discretas investigaciones, descubrió que Ricardo ya estaba actuando. Había contratado a un abogado para intentar declararme mentalmente incapaz, buscando obtener un poder notarial que le daría control total sobre mis bienes. Estaba en negociaciones avanzadas con una inmobiliaria para vender la casa de mi vida y el taller, el lugar que era mi santuario. La noticia me golpeó como un puñetazo. Su traición era aún más profunda de lo que imaginaba. No solo estaba esperando a que muriera, estaba activamente tratando de borrarme de la existencia, de robarme mi identidad y mi historia. Cualquier sombra de duda que aún pudiera tener sobre la moralidad de mi plan se disipó en ese instante. La misericordia no tendría cabida aquí. No solo quería mi herencia, quería destruir mi legado. Mi respuesta tendría que ser con la misma moneda, pero con una elegancia y precisión que él, en su arrogancia, nunca esperaría. La batalla ya no sería solo sobre justicia, sería sobre la supervivencia de mi memoria, de los valores que defendí durante toda mi vida. Él había declarado la guerra, y yo, el viejo ebanista, le iba a mostrar cómo se construye una fortaleza inexpugnable. Adoptamos una estrategia de contrainformación. Dejamos que Ricardo prosiguiera con sus planes, sin ninguna interferencia. Elena se aseguró de que los registros de propiedad de la casa y el taller fueran legalmente transferidos al taller de valores, convirtiendo cualquier intento de venta por su parte en un fraude. Estaba, sin saberlo, intentando vender un castillo de arena, mientras nosotros observábamos desde lejos, pacientemente, dejando que se ahorcara con la propia soga de su codicia. Era un juego de paciencia, y yo tenía toda una vida de experiencia esperando que la madera se secara a su debido tiempo. Las noticias sobre Ricardo llegaban a través de Daniel, cuyos contactos en el mundo empresarial eran vastos. Mi hijo se pavoneaba en eventos sociales, lamentando públicamente la frágil salud de su padre y posicionándose como el heredero abnegado que tendría que encargarse de todo. Contaba una versión distorsionada de nuestra historia, pintándose a sí mismo como una víctima de orígenes humildes que por puro mérito había superado al padre simplón y sin visión. Cada palabra que llegaba a mí era más combustible para mi determinación. No solo me estaba faltando al respeto, estaba reescribiendo nuestra historia con mentiras. Con la promesa de la herencia que creía inminente, Ricardo comenzó a gastar de forma imprudente. Compró un nuevo coche deportivo importado, un Porsche Panamera azul marino, y fue fotografiado en columnas sociales en fiestas lujosas en Punta del Este. Recuerdo haber visto una de esas fotos en la tableta de Daniel.
Ricardo sonreía con una copa de champán en la mano, rodeado de personas que sonreían a su cuenta bancaria. Ese mismo día, yo había celebrado haber conseguido caminar 10 metros seguidos por el pasillo del hospital. El contraste entre nuestras realidades era un abismo. Su arrogancia lo estaba cegando a la realidad de sus propios negocios. La empresa de Ricardo, supimos, estaba demasiado apalancada y con serios problemas de flujo de caja. Necesitaba desesperadamente una gran victoria, una inyección de capital para salvar su reputación y su imperio de naipes marcados. Su gran apuesta era una fusión con una gran promotora inmobiliaria, la constructora Acrópolis, un movimiento que lo colocaría en el primer escalón del mercado. Estaba obsesionado con ese negocio, que representaba la coronación de todas sus ambiciones. La tensión crecía cada día, en un suspense silencioso. Era una carrera invisible. Mientras mi fortuna secreta se consolidaba y mi plan tomaba forma, el castillo de Ricardo, construido sobre deudas y mentiras, comenzaba a presentar grietas. Él, en su burbuja de autoengaño, no se daba cuenta de nada. Creía estar en la cima de su poder, a un paso de la gloria, sin saber que caminaba a grandes zancadas hacia una trampa que su propia arrogancia había montado. Y entonces, el destino nos entregó la pieza final del rompecabezas, el toque maestro que haría que el giro no solo fuera justo, sino poéticamente perfecto. Daniel descubrió que la constructora Acrópolis, la misma empresa con la que Ricardo estaba desesperado por fusionarse, era una de las principales interesadas en adquirir mis terrenos secretos. Llevaban años intentando comprar esa zona para lanzar su próximo proyecto de condominios de altísimo lujo. La ironía era tan sublime que rozaba lo divino. La salvación de Ricardo dependía de una empresa que, a su vez, dependía de mí. Nos dimos cuenta de que no necesitábamos ir a por él. La montaña vendría a Mahoma. La propia ambición desmedida de Ricardo lo traería hasta mi puerta, o mejor dicho, hasta la puerta de mi holding anónimo. Estaba negociando el futuro de su empresa, basándose en el valor de un terreno que pertenecía al padre que había llamado fracasado. La telaraña estaba completa, cada hilo meticulosamente posicionado. Solo quedaba esperar que la araña, ciega por el hambre de poder, caminara hacia el centro. El día que me dieron el alta del hospital, el sol de la mañana nunca me pareció tan brillante. Salí por la puerta principal, apoyado en el brazo de Daniel, no como un superviviente, sino como un combatiente. Estaba más delgado, con más canas y cicatrices que no se veían, pero mis ojos cargaban una determinación que no poseía antes. Ya no era la víctima en esa habitación blanca. Era el maestro artesano, a punto de dar el último y más preciso tallado en mi obra maestra de justicia. El escenario para el acto final estaba montado. La noche del evento de gala de Ricardo era la cúspide de su arrogancia, un monumento que se erigía a sí mismo. El lugar elegido era el salón de fiestas de uno de los hoteles más lujosos de São Paulo, el Palacio Tangará. Lámparas de cristal derramaban una luz dorada sobre un mar de personas vestidas con una elegancia calculada. El sonido era un murmullo constante de conversaciones superficiales, risas ensayadas y el tintineo de copas de champán. Desde un lugar discreto yo observaba todo aquello. Cada detalle gritaba riqueza, pero lo que veía era un inmenso vacío. Era un mundo construido sobre apariencias. Un castillo de naipes, donde el valor de una persona se medía por la marca de su reloj, no por la fuerza de su palabra. Y en el centro de todo, mi hijo se preparaba para su gran acto. Subió al escenario montado en el centro del salón, bañado por un foco de luz que lo aislaba y lo engrandecía. Estaba impecable, como siempre, con el traje negro entallado, la sonrisa de depredador victorioso en los labios. Era el maestro de ceremonias de su propio triunfo, y la audiencia, compuesta por banqueros, inversores y miembros de la alta sociedad, lo observaba con la admiración reservada a los vencedores.
Sostuvo el micrófono con una intimidad ensayada, como un rey sosteniendo su cetro. En ese momento no era solo Ricardo, era la personificación del éxito frío e implacable que nuestro tiempo ha aprendido a idolatrar. Mirándolo, no sentía rabia, sino una profunda y triste piedad por el alma pobre que habitaba ese cuerpo tan rico. Su discurso comenzó con falsas modestias, agradeciendo la presencia de todos. Pero pronto derivó hacia su tema favorito, su propio viaje heroico. Fue entonces cuando pronunció la frase que para mí fue una bofetada pública. Muchos de nosotros, dijo, con la voz cargada de una emoción fingida, necesitamos tener el coraje de cortar las anclas que nos atan al pasado para poder volar alto. Hizo una pausa dramática, dejando que la metáfora flotara sobre la audiencia. En ese instante, para todos allí, era un visionario. Para mí, era solo un hijo ingrato que llamaba ancla al padre que lo levantó. Estaba usando nuestra historia, distorsionada y envenenada, como un trampolín para su vanidad. En el preciso momento en que abrió la boca para anunciar el nombre de la empresa socia, el clímax de su noche, un sonido grave y pesado resonó en el salón. Las puertas dobles al fondo se abrieron de golpe, con una solemnidad inesperada. La luz del pasillo exterior creó 3 siluetas contra la penumbra del salón. El murmullo de la audiencia cesó instantáneamente y todas las cabezas se giraron hacia la entrada. La coreografía del destino es, a veces, de una precisión aterradora. Su escenario, su momento de gloria, había sido invadido por 3 fantasmas de un pasado que había intentado desesperadamente enterrar. Yo, Daniel y la doctora Elena. Una ola de silencio se extendió por el ambiente, un silencio tan denso que se podía oír el hielo derritiéndose en los vasos. Vi cientos de rostros girarse de Ricardo hacia mí, en una sucesión de expresiones que iban de la curiosidad a la total confusión. Pero mi atención estaba en un único rostro, el de mi hijo. El color desapareció de su piel, como si se hubiera abierto un desagüe en su alma. La sonrisa confiada se congeló y se deshizo, reemplazada por una máscara de puro y absoluto shock. Sus ojos se abrieron de par en par, y la mano que sostenía el micrófono comenzó a temblar visiblemente. El rey en su trono acababa de ver un fantasma, y el fantasma caminaba hacia él. Los 3 avanzamos por el pasillo que se abrió entre la multitud, nuestros pasos resonando en el silencio mortal. No caminaba como el hombre frágil del hospital. Estaba erguido, vistiendo un traje de lino azul oscuro, hecho a medida, un regalo de Daniel. Cada paso era deliberado, firme. A mi lado, Daniel proyectaba un aura de poder y lealtad, y Elena, con su maletín de cuero, la imagen de la justicia serena e implacable. No éramos una invasión ruidosa, éramos una sentencia, caminando tranquilamente para ser entregada. Mi mirada nunca se desvió de la de Ricardo, y en el fondo de sus pupilas vi lo que realmente era. No un titán, sino un niño asustado. Al llegar al escenario, subí los pocos escalones sin prisa. Ricardo retrocedió instintivamente, como si mi presencia lo quemara. Extendí la mano, no de forma agresiva, sino con una autoridad incuestionable. Con los dedos temblorosos me entregó el micrófono, su resistencia completamente aniquilada. Miré a la audiencia de rostros ricos y curiosos. No lo sabían, pero estaban a punto de presenciar el colapso de un imperio construido sobre la mentira. Y entonces, mi voz, tranquila y amplificada por el sistema de sonido, llenó cada rincón de ese opulento salón, cortando la tensión como la hoja de un formón. Buenas noches a todos. Comencé con la voz firme, sin ningún rastro de nerviosismo. Mi nombre es Arthur. Y para aquellos que no me conocen, yo soy el origen humilde y el ancla que el anfitrión de esta noche, mi hijo Ricardo, se enorgullece tanto de haber superado. Dejé que la frase se asentara. Luego, de forma concisa y fáctica, conté la historia.
Hablé de la habitación del hospital, de la necesidad de una transfusión urgente y de la negativa de mi hijo a donarme la sangre que me salvaría. Señalé a Daniel al lado del escenario. Y este hombre, Daniel, mi antiguo aprendiz, a quien considero mi verdadero hijo, viajó desde otra ciudad para darme no solo su sangre, sino la lección más valiosa sobre lealtad. Un murmullo de shock recorrió la audiencia, un sonido colectivo de incredulidad y horror. La gente se miraba, cuchicheaba, y las miradas que ahora se dirigían a Ricardo ya no eran de admiración, sino de repulsa. Estaba expuesto, desnudo en su crueldad, ante el mismo público para el que representaba su superioridad moral. La máscara del éxito se había hecho añicos, revelando el rostro deforme de la ingratitud. Su reputación, construida con tanto esmero, se evaporaba bajo las luces de su propio escenario. Se había convertido, en cuestión de segundos, en un paria en su propio reino. Hice una señal sutil a la doctora Elena, que subió al escenario y se colocó ante un segundo micrófono. Con una voz clara y sin emoción, se presentó. Mi nombre es Elena Matos. Soy la representante legal del Holding Taller de Valores S.A. El nombre de la empresa no significaba nada para la mayoría, pero era el presagio de la tormenta final. Y tengo que informar en nombre de mi cliente que Taller de Valores es el accionista mayoritario y el inversor detrás de la propuesta de fusión con la empresa del señor Ricardo. Si la primera revelación fue un terremoto moral, esta fue la explosión nuclear financiera que pulverizó el mundo de Ricardo. Tomé el micrófono de nuevo. Mientras el salón intentaba procesar la información, Ricardo me miraba con los ojos vidriosos, la boca entreabierta, la comprensión finalmente golpeándolo como un rayo. Aprendí en mi taller, continué, que cualquier pieza de valor, ya sea una silla o una empresa, necesita una base sólida, un cimiento de confianza. Y el cimiento de cualquier emprendimiento es el carácter de quien lo lidera. Hice una pausa, mirando directamente a mi hijo. Y al constatar una incuestionable y total falta de fibra moral en el liderazgo de esta empresa, yo, en nombre de Taller de Valores, retiro oficialmente nuestra propuesta de fusión. El golpe final aún estaba por llegar. Podía ver en sus ojos el último hilo de esperanza, la herencia, la fortuna que creía que algún día sería suya independientemente de todo. Y en cuanto a mi herencia, comencé, y vi un brillo fugaz de codicia en su desesperación. La herencia que el señor Ricardo tanto anticipaba y con la que ya contaba para cubrir sus deudas. Tengo el placer de anunciar que acabo de donar íntegramente mi fortuna, incluyendo la casa y el taller que intentaba vender ilegalmente, para la creación de la Fundación Manos que Crean, una fundación que financiará becas de estudio para jóvenes aprendices de oficios manuales por todo Brasil. El legado de un ebanista debe pertenecer a otros ebanistas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. La ruina de Ricardo fue silenciosa y abrumadora. No gritó, no protestó. Simplemente implosionó. Su cuerpo pareció encogerse dentro del traje caro. Su rostro, antes pálido, adquirió un tono grisáceo, enfermizo. Dio un paso atrás, tambaleándose, y miró a la audiencia. Vio a sus socios alejándose, a sus inversores negando con la cabeza, a sus amigos dándole la espalda. Estaba completamente solo, una isla de vergüenza y fracaso en medio del océano de lujo que tanto amaba. El hombre que se creía un rey estaba desnudo, y su reino no era más que una ilusión. No sentí placer en su destrucción. Mi misión estaba cumplida. Se había hecho justicia, no con odio, sino con precisión quirúrgica. Coloqué suavemente el micrófono de nuevo en su soporte. El sonido reverberó en el silencio, como el golpe de un mazo de juez. Eché un último vistazo al hombre que un día llamé hijo, ahora solo un extraño destrozado por su propia ambición. Con un discreto asentimiento a la atónita audiencia, me di la vuelta. Daniel me puso una mano firme en el hombro, un gesto de apoyo y de victoria compartida. Juntos bajamos del escenario y salimos de ese salón.
dejando atrás el sonido ensordecedor del colapso de una vida vacía. Al salir del hotel, el aire frío de la noche de Sao Paulo nunca me pareció tan puro. Era como si hubiera emergido de una inmersión en aguas turbias y finalmente pudiera respirar. Dentro del coche, el silencio entre Daniel y yo no era incómodo, sino que estaba lleno de un entendimiento mutuo. No había euforia de victoria, ni el sabor amargo de la venganza. Lo que sentía era una paz profunda, la calma que se siente después de una tormenta devastadora. Era la sensación de haber cerrado un ciclo doloroso, de haber colocado la última pieza de un rompecabezas que me atormentó durante años. No había destruido a mi hijo. Simplemente permití que la verdad iluminara las grietas de su carácter y él se deshizo bajo el peso de su propia falsedad. En las semanas siguientes, mi vida adquirió un nuevo y vibrante propósito. La creación de la Fundación Manos que Crean se convirtió en mi obsesión. Pasé días enteros junto a Elena y Daniel, planeando cada detalle, desde los estatutos legales hasta el color de las paredes de la futura sede. El acto de firmar los documentos que transferían toda mi fortuna a la fundación fue uno de los momentos más felices de mi vida. Cada firma era una declaración de mis valores, una promesa de que el fruto de mi trabajo se usaría para cultivar semillas de oportunidad, no para alimentar la vanidad de un único heredero. Estaba, finalmente, construyendo mi verdadero legado, uno que se mediría en vidas transformadas. Nuestro primer gran proyecto fue la construcción de una escuela-taller de ebanistería y otros oficios manuales en el corazón del barrio obrero donde crecí. Supervisé cada etapa de la obra, sintiendo la misma alegría que cuando construía mi primer mueble. El resultado fue un edificio moderno y luminoso, con el embriagador olor a cedro y a herramientas nuevas. Los bancos de trabajo eran de peroba maciza, los equipos eran de última generación y las ventanas iban del suelo al techo, inundando el ambiente con luz natural. Era el santuario con el que siempre había soñado, no solo para mí, sino para decenas de jóvenes que, como yo, un día tenían el sueño de crear belleza con sus propias manos. Mi rutina se transformó. Las mañanas se dedicaban a administrar la fundación junto a Daniel y las tardes a mi verdadera pasión, enseñar. Caminaba por el taller, con el sonido de las lijadoras y los formones como música para mis oídos, y me detenía en cada banco de trabajo. Mis manos, ahora firmes de nuevo, guiaban las manos temblorosas de un adolescente, enseñando el corte correcto, la presión exacta, el respeto por la madera. Veía en sus ojos la misma chispa de fascinación que yo tuve a los 15 años. En ese intercambio de conocimiento encontré una alegría mucho mayor que cualquier beneficio o reconocimiento. Ya no estaba solo construyendo muebles, estaba ayudando a construir futuros. La relación entre Daniel y yo trascendió la amistad y la gratitud. Se convirtió en todos los aspectos que importan en mi hijo. Asumió la presidencia ejecutiva de la fundación, aplicando su genialidad para los negocios a un propósito noble. Pero en nuestras cenas semanales era simplemente Daniel, el aprendiz que todavía pedía consejo a su maestro. En una de esas noches, con la voz embargada por la emoción, le pedí que aceptara ser mi heredero. No de dinero, pues este ya no era mío, sino de mis valores, de mi legado. Las lágrimas en sus ojos fueron el certificado de un lazo familiar forjado no por el azar de la sangre, sino por la elección del corazón. Las noticias sobre Ricardo llegaban esporádicamente, como ecos de un mundo lejano. La quiebra de su empresa fue declarada en menos de un mes. Sus socios lo demandaron por fraude y mala gestión. Los amigos que lo rodeaban en la gala desaparecieron como el humo. El castillo de naipes se derrumbó con una velocidad impresionante, pues no tenía cimientos. Perdió el apartamento de lujo,
El coche deportivo fue embargado por el banco, y las columnas sociales que antes lo celebraban, ahora narraban su espectacular caída con una crueldad fría. Se convirtió exactamente en aquello que más temía y despreciaba, un fracaso público. Seguía su debacle no con alegría, sino con una tristeza resignada. Era la conclusión inevitable de una vida construida sobre la negación de sus raíces y la adoración de valores vacíos. Creía que el dinero era poder, pero aprendió de la manera más dura que el verdadero poder reside en el respeto, la integridad y la lealtad, monedas que nunca se preocupó por acumular. Su quiebra no fue solo financiera, fue moral, espiritual. Se vio completamente solo, despojado de todo lo que usaba para definir su valor, y descubrió que debajo de todo no había nada. Mientras Ricardo perdía todo lo material, yo ganaba tesoros que no se pueden comprar. Con cada joven que se graduaba en nuestra escuela, con cada pequeño negocio de artesanía que la fundación ayudaba a financiar, con cada familia cuya vida mejoraba, gracias al trabajo de nuestros aprendices, mi riqueza se multiplicaba. Descubrí que la verdadera prosperidad no está en acumular para uno mismo, sino en distribuir, en invertir en la comunidad, en crear una cadena de bien. Ricardo se convirtió en un hombre pobre rodeado de lujo. Yo me convertí en un hombre rico en un taller sencillo. Hoy, un año después de esa noche transformadora, veo florecer los frutos de nuestro trabajo. En la primera ceremonia de graduación de la Fundación Manos que Crean, entregué los diplomas a 50 jóvenes de ojos brillantes y futuros prometedores. En mi discurso no hablé de éxito ni de dinero. Hablé del orgullo de crear algo duradero con las propias manos, de la dignidad del trabajo honesto y del valor de una comunidad unida. Al ver sus sonrisas y los abrazos de sus padres, supe que mi legado estaba a salvo. No estaba grabado en una lápida, sino en las vidas que ayudé a construir. Al final del día, cuando el taller se vacía y el silencio regresa, me gusta quedarme solo un rato. Paso la mano sobre la superficie lisa de una mesa de jacarandá, hecha por uno de nuestros mejores alumnos. Siento la textura, el alma de la madera. Ya no siento rencor, solo una inmensa gratitud. La traición de Ricardo, el dolor que casi me destruyó, fue el catalizador que me permitió encontrar mi propósito más elevado. La vida, como la ebanistería, a veces nos entrega nudos e imperfecciones. Pero es la habilidad del artesano la que transforma esos defectos en la parte más bella de la pieza. ¿Y tú ya has presenciado o vivido un giro que trajo justicia a tu vida? A veces, los mayores dolores se convierten en las mayores bendiciones, enseñándonos lecciones que de otra manera nunca aprenderíamos. Creo que el universo tiene una forma de equilibrar las cuentas, de asegurar que la integridad, al final, siempre prevalezca sobre la codicia y que la bondad sea una fuerza más duradera que la crueldad. Deja un corazoncito en los comentarios si crees que la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. Suscríbete para más historias que nos enseñan sobre la fuerza de la resiliencia. Comenta: la sabiduría prevalece. Si tú también te inspiras en estas jornadas de superación, pues cada historia compartida es una luz más, mostrando que incluso en las noches más oscuras siempre existe la promesa de un nuevo amanecer construido con las propias manos.